Hola hermanos, Dios les bendiga a todos, reciban saludos, bendiciones cada uno donde quiera que se encuentren este miércoles 12 de septiembre del 2020. Me da mucho gusto y es una bendición para mí el poder estar con ustedes por este medio para compartir la palabra de Dios. Espero se encuentren bien, bendecidos y fortalecidos en todos los aspectos de su vida. Vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes les invito a que hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Te rogamos una limpieza profunda para nuestros corazones, para nuestra mente, y que podamos guardar, atesorar tus enseñanzas. Te rogamos dirección con tu Espíritu Santo para que podamos encontrar ese mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 4 versículos 18 al 20 es nuestro pasaje de hoy y dice de la siguiente manera. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Temática de la semana, y de hacer discípulos hasta el fin del mundo. Y ya hemos estado escuchando meditaciones, mensajes de nuestros hermanos sobre este tema. Gracias a Dios que siempre nos está recordando nuestro deber. Gracias a Dios, hermanos, que siempre nos está recordando nuestro compromiso con Él. Nos está recordando cuál es el mandato suyo para nosotros. Y esto es algo que debemos tener presente, hermanos. Nuestro tema, hermanos, se llama Evangelismo en tiempos de crisis. Insisto, evangelismo en tiempos de crisis. Y hermanos, vamos a ver cómo la palabra de Dios no tiene límites. El mensaje del amor de Dios no se limita porque estemos en casa. El mensaje de Cristo debe trascender a través, con o sin la libertad de salir a la calle y compartir el mensaje de Dios. Hoy en día lo que es más viable es los medios electrónicos, hermanos. Aprovechémoslos para seguir compartiendo del amor de Jesús. Insisto, evangelismo en tiempos de crisis es nuestro tema. Y vamos a ver, bajo esta idea, 3 verdades que todo cristiano debe tener presentes. 3 verdades que todo creyente debe tener presente. 3 verdades que todo hijo de Dios debe llevar a cabo y debe tener muy en cuenta. Primera verdad, hermanos. El enemigo no quiere que hablemos de Jesús. Hermanos, esto es algo que debemos tener muy presente. El enemigo no quiere que usted y yo hablemos de Jesús. A él le molesta que vayamos y le prediquemos a un inconverso. A él le incomoda que usted y yo vayamos y le hablemos a nuestro vecino que es muy religioso o que vive en pecado o que tiene malos hábitos y tratar de compartirle del amor de Jesús y que deje esa vida y venga Jesús. A nuestro enemigo le molesta. Al enemigo le molesta que usted y yo obedezcamos el mandato de Jesús. Esa encomienda que Él nos dejó antes de ir al Padre. Hermanos, dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿De qué habla este versículo? Pedro y Juan acababan de sanar a un paralítico. Y entonces la gente se sorprendió, pero cuando ellos empezaron a decir, Pedro y Juan, comenzaron a decir, pues este hombre y este milagro que acaban de ver ustedes fue hecho en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al que ustedes maltrataron, al que ustedes ignoraron, y les hablaba a los saduceos, a los religiosos judíos y a todo el pueblo. Entonces, cuando ellos dijeron eso, la gente se molestó con ellos y los querían matar, y los querían muertos. Cuando dice, y llamándoles les intimaron, es decir, les amenazaron, y en pocas palabras les dijeron, ¿saben qué? O dejan de hablar de Jesús o los matamos. O dejan de hablar de Jesús o vamos contra su familia. O dejan de hablar de Jesús o quemamos sus pertenencias. Yo no sé cuánto no les dijeron, hermanos, porque esa frase, les intimaron,
incluye una amenaza fuerte contra ellos, con tal que dejaran de hablar de Jesús. Hermanos, esta es la primera verdad que debemos tomar en cuenta los hijos de Dios. El enemigo no quiere que usted y yo hablemos de Jesús. Entre menos hablemos de Jesús a un inconverso, hermanos, el enemigo está feliz. Mientras usted y yo nos preparamos para ir y hablarle a otro de Cristo, él ya se adelantó. Ya le metió ideas, el enemigo ya se adelantó con esa persona inconversa y ya lo confundió y él siempre está trabajando ¿para qué? Para estorbar que el mensaje de Cristo llegue al corazón de la gente. Hermano, hermanos y amigos, esto no debe ser un impedimento para que prediquemos y hablemos de Jesús en tiempos de crisis. Hoy en día, ya conocemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, ya lo vimos la semana pasada, ahora vayamos hasta el fin del mundo. Citando el apóstol Pablo decía, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy en día tal vez no podemos salir, pero sí podemos desde aquí, desde casa, desde nuestros hogares, donde estemos, a través de un mensaje, de un video, de un audio, de lo que sea, un texto escrito, hablar del amor de Cristo a aquellos que aún no le conocen. Entonces, primera verdad, tomémoslo en cuenta. Al enemigo le molesta y no le gusta, no quiere que usted y yo hablemos de Jesús. Y va a hacer hasta lo imposible y nos va a intimidar y nos va a amenazar con tal que no hablemos de Jesús. Pero ¿sabe qué? No se intimide, no tenga temor. El Señor está con usted. Él lo acompaña, Él le fortalece. Él estará con usted. Segunda verdad, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, esto es algo que debemos tener muy presente en todas las áreas de los asuntos de Dios, pero específicamente en el tema del evangelismo. Es más importante atender, obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sabiamente e inteligentemente dijeron, ¿saben qué? Pues díganos entonces, ¿qué les parece a ustedes que sea mejor? ¿Hacerles caso a ustedes o hacerle caso a aquel que nos da la vida, a aquel que murió en la cruz por nosotros? Esta es la segunda verdad. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengamos cuidado con esto, hermanos, porque a veces Satanás es tan astuto, tan listo, que nos confunde y estamos dándole la prioridad a nuestros asuntos antes que a los asuntos de Dios. Y en ese sentido, estamos descuidando esta verdad. Cambiemos esa forma y démosle la prioridad e importancia a los asuntos de Dios antes que a los hombres, al de los hombres, en este caso a los nuestros. Dios merece la prioridad. Dios merece que le demos importancia a sus asuntos y cuanto más en asuntos que tienen que ver con la vida eterna o con la muerte eterna de un individuo. Hablamos del evangelismo. Entonces, esta es la segunda verdad. Es más importante que obedezcamos a nuestro Dios. A veces podemos decir, bueno, pero pues no sé qué decirles, no sé cómo decirles, no sé cómo introducirme, hermano. No tenga temor. El Señor está con usted y cuando usted va a hablarle a una persona de Jesús en el nombre de Jesús, Él lo acompaña y lo respalda. No importa si le tiene que hablar a un científico, a un ateo, a un religioso, a un teólogo, a quien sea. No se intimide, no tenga temor. El Señor va con usted. Lo importante es que tomemos en cuenta y le demos prioridad a los asuntos de Dios, específicamente al tema del evangelismo. Tercera y última verdad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué bonita frase. Dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué valentía también.
Dijeron, no nos interesa si nos estás amenazando, no nos importa lo que intentes contra nosotros, no nos importa lo que pretendas hacernos. Nosotros tenemos algo muy claro, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Hermanos, esta es nuestra verdad. No podemos limitarnos, no podemos quedarnos callados, no podemos guardar silencio, no podemos guardarnos y quedarnos con ese regalo que Dios nos ha dado. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice la palabra de Dios. Y qué mejor cuando se trata de llevar a una persona a los pies de Jesús. No podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído, y aún más allá, acerca de lo que ya vivimos y lo que ya hemos experimentado. Debemos llevar el mensaje de Dios a aquellos que aún no le conocen. 3 verdades para su vida cristiana, para mi vida cristiana. 3 verdades, hermanos, que debemos tener muy presente, muy en cuenta. Estamos en épocas donde tenemos que estar en casa. Hermanos, la palabra de Dios no debe limitarse. La palabra de Dios debe fluir, debe avanzar. Por eso hablamos de evangelismo en tiempos de crisis. Permitamos, colaboremos, contribuyamos a que el mensaje del amor de Jesús llegue hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Aunque a la gente le parezca una locura el evangelio de la cruz o el mensaje de la cruz, para nosotros es Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, y debemos ir en su nombre a hablar de su amor. Que el Señor les bendiga. Les habló Israel Pérez Pérez. Espero que sea de bendición para sus vidas. Nos encontramos en la próxima ocasión. Que tengan un excelente día.